¿Qué tal? Buenas tardes, estimados alumnos y estimadas alumnas del COBAEM 62 Melchor Ocampo. Vamos a empezar nuestra octava clase de Historia de México y hoy vamos a ver el tema de la conquista, que la podemos situar de 1519 a 1521, o sea, 2 años. Este tema es de suma importancia porque justamente aquí termina el periodo mesoamericano. Mesoamérica termina con la caída de esta esplendorosa ciudad que va a ser Tenochtitlan. ¿Y por qué es importante este tema? Bueno, porque 300 años después de la caída de Tenochtitlan, los insurgentes independentistas le van a poner por nombre a este país México. Eso es lo que se va a denominar nacionalismo. El nacionalismo es un fenómeno muy curioso porque busca eliminar las diferencias. Ojo, este es el tema más importante que vamos a ver, o este es el elemento clave para todo lo que viene después, porque si ahorita hay injusticias, desigualdad, pobreza, corrupción y un montón de problemas sociales, justamente tiene que ver con esto que se ha denominado nacionalismo. ¿Por qué? Pues porque ese nacionalismo nos ha enseñado a ver la historia de una manera. Nos ha enseñado que la historia la hacen las clases poderosas, que solo los privilegiados pueden fomentar los cambios sociales, o que solo ciertas clases o cierto grupo de personas puede, por ejemplo, llegar a la universidad. Eso es muy importante. Ese nacionalismo de alguna manera ha sido, sí, trajo algunas cosas positivas, pero también ha traído muchas cosas negativas. Por eso es importante que veamos el germen, cómo nace a partir de este acontecimiento de la conquista. Bueno, mencioné hace un momento que abarca de 1519 a 1521 y justamente es el lapso de tiempo en que Hernán Cortés como tal llega a las costas de Veracruz y se va a dirigir hacia lo que hoy es la Ciudad de México. Básicamente, antiguamente era la Ciudad de México Tenochtitlan, que era un lago. Entonces va a ser una peregrinación sumamente muy interesante. Para empezar, se va a enfrentar o va a conocer a varios grupos étnicos, entre ellos los totonacos. Moctezuma Xocoyotzin le va a pedir a su gente, a sus guerreros, que le declaren la guerra. Los mexicas a su vez le van a decir a los totonacos y a los zempoaltecas y a otros grupos más que ataquen a los españoles. O sea, en ese trayecto de Veracruz hacia Tenochtitlan, Cortés se va a enfrentar con varios obstáculos que los va a superar hábilmente. En primera instancia va a derrotar a los totonacos. Luego, cuando llega a Tlaxcala, ahí se va a enterar que los tlaxcaltecas eran un grupo, también un señorío muy independiente de los mexicas y de las órdenes de los mexicas. Los tlaxcaltecas en realidad nunca habían sido conquistados por los mexicas. Su rivalidad era pues casi legendaria, porque como no los podían someter, los mexicas se mantuvieron siempre muy al margen, siempre se mantuvieron rebeldes y con ellos, con este grupo, sobre todo se van a llevar a cabo las famosas guerras floridas, que no era para derrotarlos, no, sino era para hacer prisioneros de guerra y posteriormente sacrificarlos. Cuando Cortés y los españoles llegan a Tlaxcala, se van a enfrentar con ellos. Obviamente los españoles van a salir victoriosos. Los tlaxcaltecas deciden acompañarlos, ayudarles en todo lo que los extranjeros quisieran. Porque también los tlaxcaltecas veían en los españoles una oportunidad para librarse del dominio y de las amenazas constantes de los mexicas, porque siempre también hacen referencia a que los tlaxcaltecas son unos traidores, que los tlaxcaltecas humillaron y que los tlaxcaltecas quién sabe qué. Bueno, pues esas son una bola de mentiras, de ingenuidades, porque en realidad los tlaxcaltecas siempre fueron guerreros bastante orgullosos, bastante fuertes y que no se dejaron someter. Claro que participaban de las guerras floridas contra los mexicas, pero ellos también a su vez ofrecían este tipo de sacrificios. Recuérdenlo, que todos los pueblos mesoamericanos hacían sacrificios. Entonces cuando nos dicen es que los tlaxcaltecas nunca hicieron sacrificios, no, eso también es mentira. La verdad es que ellos también lo hacían, pero el tributo que pagaban o las amenazas constantes era lo que afectaba a los tlaxcaltecas. Por eso veían en los extranjeros pues una oportunidad para liberarse. Luego van a llegar a Zempoala, a la famosa ciudad de Cholula en Puebla. Ahí
ahí también en Cholula y en Zempoala se van a enfrentar los españoles a los zempoaltecas y a los cholutecas, y obviamente pues los españoles van a salir victoriosos. Ahora, algo que les debe de quedar claro también es que en medio de cada batalla, en medio de cada pelea con estos grupos que estaban a favor y en contra de los mexicas, Moctezuma hábilmente también les mandaba regalos para que los españoles desertaran y se alejaran. Entonces les mandaba oro y les mandaba plata, pero en lugar de que pues de alejarlos, eso alimentaba más su ambición de conocer Tenochtitlan. En medio de todos estos conflictos, curiosamente hay una tradición histórica que dice que Moctezuma era un hombre bastante religioso, que era un hombre temeroso de los dioses y que muy preocupado por lo sagrado. Entonces había una tradición, una leyenda tolteca antigua, donde se mencionaba que el dios Quetzalcóatl había partido de Tula y que un día iba a regresar. Y justamente las fechas coincidían. Y además, no conforme con eso, coincidían con la llegada de los extranjeros, pues, y además no conforme con eso, el parecido o ciertos rasgos, como el hecho de que tuviera barba, van a ser la principal característica por la cual se difunde esta misteriosa leyenda. Ahora, otra característica muy importante es que, más que característica, es uno de los chismes que se mencionan constantemente, y dicen que Moctezuma estaba muy apegado entonces a lo religioso, y por esas fechas van a ocurrir ciertos presagios, ciertas premoniciones, ciertos acontecimientos que van a relacionar con lo divino. Algunos en la actualidad todavía le llaman malagüeros o agüeros. Agüeros o premoniciones o malagüeros o los presagios siempre van a tener esa connotación como religiosa, divina, mística. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un gato negro, decimos, ver un gato negro es presagio de mala suerte, cuando a lo mejor ni es así. O, por ejemplo, la famosa pata de conejo también es un presagio de buena suerte. Pero en este momento, de 1519 a 1521, van a ocurrir ciertos hechos que se van a tomar como presagios de la caída de Tenochtitlan. ¿Cuáles son esos presagios? Bueno, el más importante de todos, o de los más importantes, es el famoso grito de la Cihuacóatl. Dicen que por esas fechas había una mujer que se la pasaba llorando y gritando y pidiendo por sus hijos. Decía que según sus hijos ya no iban a tener un lugar para vivir. Y esto algunos historiadores lo han relacionado con la famosa leyenda de La Llorona. Pero bueno, esa es otra cosa de la que ya más adelante nos enteraremos, porque esta leyenda de La Llorona tiene un montón de tradiciones. Hasta en Chile hay Llorona, o sea, no nada más en México. Luego, otro de los Tetzahuitl, o otro de los presagios, era que en pleno día había un solazo tremendo y de repente cae un rayo en el templo de Huitzilopochtli y se comienza a incendiar el templo. Creo que este va a ser uno de los presagios más interesantes, porque ya no era época de lluvias, obviamente, y el hecho de que su deidad, la deidad más importante de los mexicas, sufriera un daño en su templo, pues va a significar algo para ellos. Les va a infundir miedo. Van a pensar que su Dios los está amenazando, o que está a punto de alejarse su Dios. Luego, otra de las famosas Tetzahuitl o presagios va a ser el hecho de que unos pescadores van a ser devorados por un caimán, por un cocodrilo, pero no los va a devorar, sino, no se los va a comer, sino simplemente los va a atrapar por su hocico y los va a llevar hasta el fondo del lago de Tenochtitlan. Ahí, según esta tradición mística, histórica y religiosa, ahí Dios tenía su casa y les habla a los hombres que había atrapado y les dice que ya habían aparecido los hombres que iban a derrotar o a destronar a Moctezuma, y le encarga que le den el aviso. Luego nace un niño con dos cabezas. Básicamente era considerada como un enviado de los dioses, y cuando nace un niño con dos cabezas, un tipo de mutación bien extraña, que son los famosos gemelos que no se terminan de desarrollar, consideran también este nacimiento como un acontecimiento negativo. Y luego creo que también el acontecimiento más importante, o el Tetzahuitl más importante, es el hecho de que unos pescadores agarran una garza blanca.
y que además en la parte, bueno, en la parte de la cabeza superior de la garza tenía un espejo negro, y cuando le llevan esta garza con el espejo negro a Moctezuma, ve Moctezuma a unos hombres con dos cabezas, que eran los jinetes y, bueno, el jinete y el caballo, mejor dicho. Finalmente, el último de los presagios, que también es muy interesante, es el hecho de que en una noche así, creo que era de noviembre, octubre, Moctezuma estaba en la parte más alta de su palacio, de su castillo, y en eso ve pasar un cometa. Como si fuera de día. Entonces, ¿de qué tamaño o a qué altura debió de haber estado este famoso cometa que realmente iluminó? Bueno, no lo sabemos en la actualidad, pero se ha tomado o se tomó como un presagio negativo. Luego, inmediatamente de estos presagios, pues Moctezuma se va a poner a orar y a reflexionar y a hacer un montón de cosas. Y es en esos mismos periodos, o es en ese mismo tiempo, que le van a llegar las noticias de los hombres que han llegado a Veracruz. Esto de la conquista va a ser sumamente relevante. Moctezuma no va a pelear en un primer momento, no va a pelear con los extranjeros después de las trampas y después de los grupos antagónicos que les mandó a los españoles para frenarlos, o incluso con los regalos. Pues no va a funcionar nada de eso. Por lo tanto, Moctezuma ya no les va a hacer la guerra cuando lleguen a Tenochtitlan. Al contrario, los va a recibir en su palacio. Eso dicen muchas fuentes históricas, que no les va a gustar a los mexicas. Incluso se van a molestar, van a renegar del gran Moctezuma. Y otra característica fundamental es que tiempo después los españoles lo van a tomar como prisionero. Lo toman como prisionero cuando Moctezuma sale de Tenochtitlan, porque ese es otro chisme bien interesante. Moctezuma, ya una vez que llega a Tenochtitlan y abraza a Moctezuma y le regala el famoso penacho que hoy está en Austria, unos meses después Moctezuma tiene que salir de Tenochtitlan y tiene que regresar a Veracruz. Ahí en Veracruz se va a enfrentar con Pánfilo de Narváez, el gobernador de Cuba. Se enfrentan, Hernán Cortés lo derrota y luego tiene que regresar nuevamente a Tenochtitlan. En ese trayecto, en la ausencia de Cortés, cuando no está ahí en Tenochtitlan, se va a dar la famosa matanza del Templo Mayor que hace Pedro de Alvarado, al que llamaban Tonatiuh. Y bueno, esos son los rasgos como más característicos de este periodo de la conquista. Después de la matanza del Templo Mayor, los mexicas ya no van a reconocer a Moctezuma completamente como la autoridad, como el soberano, y mucho menos van a querer a los extranjeros. Y es ahí que cuando Cortés regresa a Tenochtitlan, después de haber ido a derrotar a Narváez a Veracruz, se encuentra con que ya los mexicas ya no lo quieren y ya no le temen, y tampoco ya no se admiran de lo que eran esos extranjeros. Por lo tanto, a Cortés no le queda de otra más que escapar en medio de la noche, y es cuando se va a dar el famoso acontecimiento de la Noche Triste, que por ahí hay alguna gente ignorante que dice que nosotros le deberíamos de llamar la Noche del Júbilo a este acontecimiento, pero yo siempre les doy un zape a estas personas, porque para empezar nosotros ni éramos mexicas ni estuvimos en ese momento, y no nos corresponde tampoco apropiarnos de un acontecimiento ajeno a nosotros. Nosotros no somos mexicas, mucho menos nahuas, y pues no hay por qué decir, ay, es la Noche del Júbilo porque derrotaron a los extranjeros. No, tampoco, que le bajen 3 rayitas a su chocolate estos ignorantes. Pero bueno, es un acontecimiento importante esto de la Noche Triste. Finalmente a Moctezuma lo van a asesinar, los mismos españoles lo asesinan. Luego sube Cuitláhuac al poder como Tlactuani, que no va a aguantar mucho porque muere de viruela. Cuando muere de viruela sube al poder el gran Cuauhtémoc. Bueno, a grandes rasgos les he descrito esta sucesión de acontecimientos y me enfoqué más a los Tezzahuitl, a los presagios de la conquista y a estos 3 últimos tlactuanes, Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Jóvenes, les voy a mandar su lectura y su actividad de aprendizaje. Tendrán hasta el día sábado para subirla. Cuídense mucho y hasta luego.